Hace un tiempo, hace algunos meses, Dios nos dio un mensaje que se llamó el poder de creer. Y esta es la segunda parte. El poder de creer lo que Dios dice. ¿Por qué esta segunda parte? Porque hay una filosofía humanista que está cundiendo por todo el mundo, de tal manera que usando la palabra de Dios, el enemigo se infiltró y empezó a desvirtuar lo que es el creer. De tal manera que cuando dimos el primer mensaje, recuerdo que decíamos el poder de creer y terminamos diciendo, Señor, yo creo. A lo mejor ya se les olvidó, espero que no, pero si ya se les olvidó, qué triste. Porque si ya se les olvidó de esto, tampoco menos lo que Dios habrá hablado. Por eso yo quiero retarlos a que hagan notas de los mensajes que escuchan. Lleguen a su casa y escriban de qué trató el mensaje, qué Dios me habló a mí, qué tengo que hacer, qué debo de hacer. Hace 8 días Dios nos habló, ponle pies a tu fe, ponle pasos a tu fe. Y esto es lo que debes de hacer si has escuchado el mensaje, ponle pies, para que se quede en tu mente y en tu corazón. Ahí les decía que la filosofía que anda en el mundo ahora es, si puedes creer, te va a ser hecho. Tú cree que vas a llegar a hacer algo grande y va a ser. Tú cree que vas a lograr un propósito, un negocio y lo vas a hacer. No pierdes el propósito, insiste todos los días. Pon en tu refrigerador ahí este pensamiento. Todo eso es bíblico. Es cierto, Jesucristo lo dijo allá en Marcos capítulo 9, 35. Cuando aquel joven se acercó, aquel padre se acercó porque tenía un hijo joven atormentado por un demonio que lo había afectado desde jovencito, y dice que cada que lo agarraba aquel demonio lo tiraba al fuego, al agua, quería matarlo, destruirlo. De tal manera que vemos que este padre trajo a los discípulos, y los discípulos no pudieron liberar a aquel joven, no pudieron echar fuera a ese demonio sordo y mudo. De tal manera que cuando se lo trajeron a Jesús, Jesús acababa de bajar del monte de la transfiguración, venía lleno del poder del Señor. Cuando se acercó la multitud y dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué discuten con mis discípulos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué problema hay? Entonces el padre de este muchacho le dice a Jesús, traje mi hijo a tus discípulos para que le echasen fuera a este demonio, pero no pudieron echarlo fuera. El Señor le contestó y les dijo, oh generación incrédula. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Trajeron al muchacho y dice que cuando el espíritu demoníaco que estaba en el muchacho vio a Jesús, lo sacudió violentamente.
Los espíritus ven. Espíritus. No nada más ven lo físico, ven a espíritu, a otro espíritu. Y el espíritu maligno vio a Dios en la persona de Jesús. Vio al Espíritu Santo. Porque Jesús era un ser humano, como tú y como yo. Jesús no tenía como persona física, era un hombre como tú y como yo, pero investido por el poder del Espíritu Santo, decretado Hijo de Dios, porque Dios engendró a aquel cuerpo igual que lo hizo con Adán. Por eso Jesucristo era el segundo Adán. Y a Adán se le conoce como Hijo de Dios y a Jesucristo como Hijo de Dios. Importante revelación. Los que son engendrados por el Espíritu Santo son hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios si has recibido a Jesucristo. Si has recibido a Jesucristo y el Espíritu Santo está en ti. Puedes decir, igual que el Señor Jesús, igual. No eres Dios, pero eres hijo de Dios. Hazlo fuerte, hombre. Si esa revelación no vale la pena, entonces, ¿qué quieres? El Espíritu vio a Jesús y sacudió a aquel muchacho. Y le dice, si puedes hacer algo, le dice el padre del muchacho a Jesús. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Jesucristo le da la gran respuesta que ha transformado millones de vidas a través de la historia de estos 2000 años. Él dijo, si puedes hacer algo. Jesucristo le dijo, si puedes creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esto es tan importante que a partir de este momento el mundo empezó a abrírsele, al mundo se le empezó a abrir otra dimensión espiritual. Empezaron a suceder cosas maravillosas. La gente empezó a creer y empezaron a ver milagros. Entonces el diablo aprovechó esa coyuntura y empezó a meter la filosofía del que cree. Aquí dice, al que cree todo le es posible. Pero obviamente nosotros tenemos que entender que no es el creer porque tú tienes una fe interna en ti, en tu capacidad o en qué. Lo que está diciendo ahí el Señor Jesús es al que cree lo que yo digo, lo que yo soy. A ese es al que todo le es posible. Al que cree lo que Dios dice. Si tú no estás confiando en Dios y dices, es que yo creo que voy a ser un gran médico y voy a estudiar porque yo creo, y la gente dice, tú cree, ponte firme, lucha, esfuérzate y lo vas a lograr. Sí, créeme que sí es posible que lo logres. Porque tener determinación, tener una actitud decidida para lograr algo es muy bueno y muy positivo. Pero no es eso lo que Dios está enseñando. Si tú eres flojo, perezoso, sin iniciativa, sin proyectos, sin propósitos, sin metas, nunca vas a llegar a ningún lado porque no sabes de a dónde vas. Voy a salir de viaje. ¿Sí? ¿A dónde? No sé. ¿Y cómo te vas a ir? Si no sabes a dónde, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo?
que voy a Europa. Necesitas un avión o un barco. No te vas a ir nadando por todo el océano Atlántico. Entonces tienes que tener una meta, un propósito, un objetivo. Por eso cuando la gente dice es que yo creo lo que voy a hacer, está bien, eso es muy bueno. Pero estás obrando siempre en tu carne, en tus fuerzas, en tus propósitos personales, en lo que tú sabes, en lo que tú tienes. Lo que Jesucristo quiso decir en ese momento es: al que cree, ¿quién soy yo? Porque el problema era que el hombre le estaba diciendo a él: tus discípulos no pudieron, a ver si tú puedes. Eso es lo que le estaba diciendo. Tus discípulos no pudieron, pero si puedes hacer algo, si tú eres un poquito más gallo que tus discípulos, si tú eres un poquito más poderoso que tus discípulos, si puedes, ayúdanos. ¿Qué estaba revelando este hombre? Que él no sabía quién era Jesús. Estaba pensando que era un profeta más, un hombre que tenía ciertos poderes de parte de Dios, pero no estaba entendiendo que él era Dios. La diferencia era la revelación. Por eso le dice Jesús a este hombre: el problema no es si puedo, tú no sabes quién soy. Porque para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Por tanto, es una pregunta necia decirle a Dios: ¿será que tú puedes? Es una pregunta torpe. ¿Será que puedes hacer esto? Es ofender a Dios. Porque para Dios no hay imposibles. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Entonces cuando aquel hombre dice: si puedes hacer algo, no, Jesucristo puso a discutir y decir: mira, pues que no sabes quién soy yo. Jesucristo va directo al grano y le dice: no es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer quién soy y qué es lo que puedo hacer. Ese es el problema. No estamos hablando de una filosofía de pensamiento actual en el cual yo sí creo, ser muy positivo. Vas con los budistas, están con su creo. Vas con los del yoga, están con el yo creo. Vas con la filosofía de la universidad y dices: tú cree, tú sé firme, lánzate a conseguir tus objetivos y lo vas a lograr. Sí, vas a lograr muchas cosas que si no tienes nada. Pero eso parte de la palabra de Dios. Pero no estás confiando en Dios. Estás confiando en tus fuerzas. Necesitas creer en lo que tú eres, en Dios. Si tú eres un hijo de Dios, sabes que el Espíritu Santo está en ti, que Dios te está hablando y te está diciendo Él: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo se debe soportar? Todo es posible para mí, si crees en mí, en lo que yo digo. Por eso vemos que en ese momento aquel hombre, cuando recibe aquella luz de parte de Jesús, cuando recibe esa luz y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y vuelvo a preguntarte lo que he preguntado muchas veces en esta casa: ¿cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Hay algo fuera que se quede fuera de la palabra todo? ¿Una cosita? Entonces, piensa, ¿para quién
es posible hacer todo a Dios. El que está aquí. Por eso dijimos, Señor, tú estás aquí. Háblanos. ¿No le pides a Dios que te hablara? Yo sé que te está hablando. Te está diciendo, yo soy aquel a quien tú viniste a adorar. Cuando subiste a esa puerta sentiste mi presencia. Porque yo estoy aquí para bendecir a aquellos que me buscan de corazón. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Pero dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Crea que le hay, quiere decir que hay un Dios. Quiere decir, yo lo traduzco ahí, el que se acerca a Dios crea que Él es. Y que es galardonador de los que le buscan. Creen que Él es. Pero ahí falta una palabra, algo que te deja en tu mente. Creas que Él es. ¿Qué es qué? Que es Dios. Que es Dios. Que es Dios. Y por tanto no hay nada imposible para Él. Ahora, ya vieron que no tiene que ver nada con la filosofía del mundo. Yo creo que se llama el pensamiento positivo, para hablarles claramente. Ese pensamiento positivo que anda en el mundo es mundano, no es malo. Se convierte en malo cuando te apartas de Dios. Porque el pensamiento positivo viene de Dios. Pero el diablo quiere que te apartes de Dios confiando en tus fuerzas. Y en cambio Dios dice, piensa positivo, pero recuérdate que todo eso viene por mí. Dame la gloria y confía en mí. Hay otro evento para que vean que las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Está el Señor caminando con sus discípulos, una multitud va detrás de Él. De repente vinieron unos enviados, un principal de los judíos. Se acerca a Jesús y le dice, Jesús, los voy a leer para que sean sus palabras, porque es importante cómo maneja este hombre esa petición. Dice Marcos 5, 22, perdón. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, ¿sé qué? Uno de los principales de la sinagoga, que era un hombre principal judío y religioso que conocía la palabra, conocía la escritura y no obstante eso, sabiendo que solamente a Dios se le da la honra y la gloria, él se postró a sus pies. La primera indicación, la forma en la que tú hablas, la forma en la que te comportas, la forma en la que te mueves, revela lo que hay en tu corazón. Y este hombre se postró, reconociendo que Jesús no nada más era un maestro, un rabí, sino que era Dios. Y vean lo que le dice, le ruega. Y le dice,
Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él dijo: yo creo en ti. ¿Quién eres tú? El Mesías prometido, el que bajó del cielo, el que viene a inaugurar una nueva era para mi pueblo. Sé que tienes poder para salvar a mi hija. Ven, tócala. Jesucristo no le dijo: si puedes creer, al que cree, todo. Ya aquí no había necesidad de eso. Le dijo: vamos. Cuando tú crees en Jesús y le invitas a entrar, Él va contigo siempre. Vamos. Iba caminando. Aquel hombre iba contento porque Jesús ya iba con él. Y dice que en el camino, ya saben a ustedes la historia, y si no, léanla en capítulo 5. Dice que se acercó una mujer con flujo de sangre y entre las 6 jalones te tocó el manto, salió poder. Señor Jesús se para, ¿quién me tocó? Y ahí empezó todo aquello. Se entretiene un buen rato. No sabemos cuánto tiempo, a lo mejor una hora, hora y media, 2 horas en lo que estaba la gente, el testimonio y aquellas cosas. Y dice que en ese momento se acercaron otras personas y le dijeron a Jairo: Señor, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Es demasiado tarde. Se entretuvieron mucho. No llegaron a tiempo. Dice que Jesucristo escuchó lo que le estaban diciendo y le dice lo que tú necesitas escuchar. ¿Cuánto tiempo tienes orando? ¿Cuánto tiempo tienes pidiendo por tu petición? Rogando por tu hijo, por tu hija, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tu negocio, por tu empresa, por tu salud, por tu sueño. ¿Cuánto tiempo tienes esperando y no has encontrado la respuesta todavía? No obstante que Jesús iba caminando contigo. No obstante que Jesús es tu Señor. No obstante que Jesús ha estado contigo y tú sabes que ha estado contigo, pero ¿por qué no ha respondido? ¿Alguien lo está entreteniendo? ¿Cuántas mujeres con flujo de sangre lo están entreteniendo? Hay que quitarlas y empujarlas para que ya no entretengan más a nuestro Señor y vaya con nosotros a contestarnos, que ya no se siga entreteniendo en hacer más milagros y milagros. El Señor iba con él. Escucha lo que le dicen: tu hija ha muerto. Y él le dice: no temas, porque siempre el miedo, el espíritu de duda está al acecho como un monstruo grande, impresionante. Tú no sabes qué tan poderoso es el demonio de la duda. En cada instante lo primero que te dice: ya ves. ¿Sigues creyendo eso? ¿Sigues creyendo en tu sueño? Estás loco, es imposible que se realice. Además, Dios va conmigo y no pasa nada. Tantos años pidiendo y años y sigues clamando. Y no ves claro. Pero ahí dices: el Señor va conmigo. ¿Y sabes qué? Sí va.
Pero el demonio de la duda te está atacando, te está dañando para que caigas en un estado de incredulidad. Y si tú caes en un estado de incredulidad, no esperes recibir cosa alguno de Dios. Porque el que duda es semejante a las olas del mar que van de un lado para otro según va el viento. Hoy va el viento para allá, ya vas. Ahí va el viento para acá, ya vas. Ahí va el viento para allá, ya vas. ¿Y ahora qué más? Ahí va. ¿A dónde va aquel hermano? Pues para donde van los vientos. Ahora llegó un predicador en esa iglesia y ahí van corriendo para allá. Van un predicador de otra iglesia, van corriendo para allá. Van corriendo y van corriendo y van corriendo y andan corriendo por todos lados y no se ubican en un principio quién es Dios y quién es su Señor, dónde los colocó, dónde los puso y dónde quiere que estén. No piensen quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay desarrollo. No quiere decir que no encuentres una verdad allá, una verdad acá. No, Dios te puso en una familia para crecer, para desarrollarte, para moverte ahí y servir, porque la vida cristiana es un complemento, es un pastel completo, no es una rebanada nada más. Entonces le dice el Señor: no temas. ¿Y cuál fue la siguiente frase? Cree solamente. Cree solamente. No temas, cree solamente. Al que cree le dijo: todo es. Cree solamente. No des lugar al temor, a la duda. Y le dice: no temas. Es que ya está muerta. Y los que fueron oyeron que el Señor le dijo: no temas, cree solamente. ¿Y qué? Si ya está muerta. ¿Qué te está diciendo el Señor? La razón, la lógica en el mundo natural de tu problema, de tu necesidad, te está diciendo que no ves que es imposible. Tienes pide y pide por tu salud y no te curas. Tienes pide y pide por tu negocio y no se levanta. Pides y pides y no has conseguido ese nuevo trabajo, ese aumento de salario, ese escalafón que va para arriba. Has pedido por tu hijo para que vuelva a los caminos del Señor, para que ande en la vida cristiana que tú quieres que Él lleve a tu hija, a tu familia restaurada, a tu esposa, a tu esposo. No sé cuál es tu petición, pero ahí está el imposible que el diablo dice que es. Pero si tú crees que Dios es Dios, Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca buscando a Dios crea que es Dios. Por tanto, si crees que es Dios, no tienes por qué dudar. No dudes ni un momento. Espera y confía. ¿Por qué? Porque aún Dios tiene poder de levantar a los muertos como esta muchacha. El imposible ahí está, pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacer resucitar a ese esposo que ya aparentemente nunca va a volver, que nunca va a dejar a esa mujer, a esa esposa que te dejó por ese varón y ahora crees que nunca va a volver. Ahí Dios puede hacer lo imposible, aún la misma muerte, porque eso es resurrección de la muerte. Y ahí estaba, iba caminando con él. No temas, cree solamente. Y aquellas palabras del todopoderoso Dios entraron a su corazón. Y él dijo: sí está muerta, pero él dijo que no tema, que crea. Yo creo que voy con él y que él es el Señor, el Mesías. Y dijo: ahorita voy a comprobar que él es. Y ahí va caminando que en aquella lucha de fe, porque la fe es una lucha, es una batalla que solamente puedes librarla si el Espíritu Santo está en ti, fortaleciendo
fortaleciéndote y animándote. La fe carnal, la fe en tus fuerzas, la fe en tu capacidad, la fe en tu dinero se acaba cuando se acaba el dinero, cuando ya estás cansado, cuando ya no puedes dormir, cuando te sientes que la gastritis te está agarrando, la preocupación ya no puedes, ya quieres dormir y te deprimes, te quieres tirar a una cama y renunciar a todas las cosas. Pero cuando el Espíritu Santo vive en tu corazón, esa flama que nunca se apaga, te dice: no te desanimes, persiste, soporta, sostente, no temas, cree solamente. Y tú sigue declarando la victoria para tu esposo, la victoria para tu esposa, la victoria para tu hogar, la victoria para tu trabajo, la victoria para tu empresa, la victoria para tus estudios, la victoria para tu vida económica. Sigue declarándolo. Ahí está. De tal manera que cuando vemos esto, el Espíritu Santo estaba ahí trabajando y vemos que va caminando aquella persona, Jairo, con el Señor, y le dice: solamente Pedro, Juan y Jacobo vengan conmigo. Los otros discípulos espérenme aquí. Ellos vengan conmigo. Y dice que llamando al papá y a la mamá, a Jairo y a su esposa, entraron a la recámara donde estaba muerta aquella niña. Y dice que cuando llegó ahí, la gente estaba ¡ay! El escándalo que hacen en el oriente. En el oriente se pagan, se llaman plañideras. Las plañideras se les pagaba para ir a llorar y aventar tierra y a tirársela en el pelo y aventar polvo. ¡Ay! Y hacían un llanto, un dolor, porque la gente estaba dolorida y necesitaban, así como cuando hay fiesta aquí en México, el mariachi y el son de la negra y todo. Aquí hacemos relajo, allá hacen relajo para mostrar su dolor. Pero dolor, allá gritan y lloran y ay, brincan y saltan. Y si pagas más, pues tienes 20 gritonas ahí que están mostrando tu dolor. Igual que aquí tienes que tener 5 mariachis. ¿Se entendió? Pues cuando llegó ya estaban las plañideras, ya estaban ahí todos. Y cuando le dicen: está muerta, él les dice: no, duerme. Y dice que se burlaban de él. La gente se burlaba de él porque sabían que estaba bien muerta. Pero Dios, nuestro Señor, no te deja llevar por el que dicen. Dicen que tu hija, que tu hijo nunca va a sacar un 9, que nunca va a pasar de año. El maestro dice que no sale ni a la esquina con un 6. Eso dicen. Que están muertos. Que tu hogar no se compone. Tú declaras lo contrario. Porque para Dios no hay imposibles. Y aunque la gente se burle, se oponga, el Señor caminó. ¿Ustedes creen que humanamente Él era como tú y como yo? El Espíritu Santo estaba en Él como está en ti. Eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy, es lo que Dios quiere que entendamos tú y yo. El Espíritu Santo está en el creyente, en el que ha recibido a Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el mismo que estaba en Cristo. Y el Señor Jesús caminó oyendo todo lo que decían. Míralo al loco, ahí va a resucitar a la muerta, si está bien fría, ya está bien tiesa. Y Él caminó todos los ataques. ¿Cuántos ataques oyes tú en tu mente y en tu corazón de que no vas a lograr lo que Dios ha puesto? El sueño de tu vida que nunca se va a conseguir. Eso es lo que el diablo quiere que no creas.
Y no estoy hablando del positivismo, nada más cree, sino cree en aquel que todo es posible. Era Jesús caminando. Cuando Él llegó, entró. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando Jesús llegó y entró, le dijo al padre y a la madre: salgan a todos fuera, nada más nosotros 5. Ellos 5 y él 6. La niña estaba tendida en su cama, dice que tenía 12 años. Ya era una jovencita. Y le dice: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Puso su mano, la tocó y se levantó. Estaba muerta, sí, pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, fluyó a través de Jesús y dio vida a aquel cuerpo. No somos nosotros, es Dios glorificando su nombre. En aquel momento glorioso era Dios Espíritu Santo fluyendo en el cuerpo del Hijo de Dios. Los milagros van a suceder en tu vida, porque el Espíritu Santo está en ti. Y si estás creyendo, Él va a mover toda circunstancia, evento. La persona indicada va a aparecer en tu vida. El tiempo, el empleo, el negocio va a aparecer. El recurso económico va a venir todo aquello que has deseado. Pero necesitas estar adorando, glorificando, persistiendo, manteniéndote en esa comunión con Dios. Y no te canses y no desmayes. ¿Dios lleva tiempo? Sí, a veces lleva tiempo. ¿Lo entretuvieron? Caminó. Es muy tarde para el ser humano. Es muy tarde para ti. Para nuestro Dios nunca es tarde. Ni digas, se está pasando el tiempo, ahora qué va a pasar, ya está muy joven, ahora está muy viejo, ya está muy gastada la empresa, ya no se puede. No, tú. Para Dios no hay imposibles. Yo tengo en la recámara de ustedes un aire acondicionado que tiene un numerito. Y agarro mi control y le pongo 23 grados. Y luego dice el control, temperatura del cuarto, ¡pum!, 32. La temperatura en mi cuarto es de 32 grados. Pero le puse al aire acondicionado 23. Llego, empiezo a quitar mi ropa y siento el calor, el bochorno. Ni se me antoja acostarme en la cama. Quiero tirarme en el suelo ahí, por el calor que está haciendo. Pero yo le dije al termostato, te quiero a 23. Me desespero porque en ese momento, ¿por qué no llegas si te puse en 23? Porque sé que está trabajando. Está sacando el aire caliente, lo está llevando hacia el enfriador, pasa por los serpentines que están helados, y entonces el aire caliente pasa, se enfría, saca el resto de humedad, porque la humedad condensa el agua, y empieza a sacar aire seco hacia tu cuarto más frío, y empieza. Y al rato son 31, y al rato son 30, y al rato son 29, y al rato son 28, y sales de tu cuarto y sales al baño. ¡Ay, qué calor está haciendo! Entras, ya sientes fresco, pero todavía no llega a 23, pero ya está trabajando. Dios está trabajando en tu sueño. Él ya te dijo, ¿qué pediste? 23,
vas a tener 23. Siempre el diablo buscará que tengas una excusa, un pretexto para decir, ya no se puede, ya no aguanto más, es imposible. Pero Dios solamente quiere que digas las palabras que dijo aquel papá del muchacho endemoniado. El Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál fue la respuesta de aquel varón cuando entendió quién le estaba hablando? Él dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo quisiera quitarle esa porción para no darle ni chance al diablo. Nada de que ayude mi incredulidad, sino, Señor, yo creo. Pero no como una cosa positiva, sino yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso. Eres mi Señor, mi Dios, mi Salvador, el que subió a la cruz, el que murió, el que fue sepultado, el que resucitaste y estás a la diestra del Padre. Y tú, Señor Jesús, has recibido todo el poder, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y tú estás en control, sentado en tu trono. Señor, yo vengo buscando a ti, tu ayuda, tu dirección, tu provisión y tu protección. Yo creo, Señor, que mi problema y mi necesidad vienen a la solución, y espero como el termostato que tú estás trabajando. Amén. Cantamos la de ¿estás trabajando? Mientras nuestros hermanos se preparan para que tú consumes tu fe con una alabanza y le declares a Dios que tú crees, yo quiero invitarte. ¿Hay alguna persona aquí en esta mañana que vino buscando a Dios, que vino buscando el perdón de sus pecados, la salvación de su alma? El Dios Todopoderoso está aquí. Te estuvo hablando en tu corazón y te está hablando en este momento. Jesús, el que murió, el que fue sepultado y que resucitó, que está ahorita a la diestra del Padre, está hablándote a través de su Santo Espíritu a tu corazón y te está diciendo, abre tu corazón, recíbeme como tu Señor, tu Dios y el Salvador de tu alma. Pero necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas el perdón de tus pecados. Y yo quiero perdonarte, dice Jesús. Yo quiero perdonarte. El Señor quiere perdonarte. Él quiere entrar si tú te arrepientes y le dices, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Quiero apartarme de la maldad. Quiero apartarme de ese espíritu de iniquidad, de inmundicia, de injusticia y de impiedad en mi vida. Sálvame, Señor Jesús. Si tú haces esto, Dios va a entrar a tu corazón. Tú me dirás, ¿y cómo le hago, pastor? Es una oración de fe, no de incredulidad. La oración de fe es aquella que dice, repítela conmigo, inclina tu cabeza. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que fuiste sepultado y resucitaste, y que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Hoy yo te recibo, te abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi alma, el Señor de mi vida.
y el Dios de todo mi ser. Señor Jesús, te entrego mi corazón y te bendigo y te doy gracias por entrar a mi vida y darme la vida eterna que tú ganaste por mí, para mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dáselo fuerte. Si tú hiciste esa oración, señálamelo levantando tu mano derecha ahí en tu lugar. Diga: pastor, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Allá atrás, otra mano, Dios te bendice. O acá un varón joven, Dios te bendice. ¿Alguien más? Acá una dama, una mujer, Dios te bendice. Voy a pedirles que Dios te bendice. Los que levantaron su mano, pónganse de pie y en su lugar. Pónganse de pie, la voz de tres, ya. Pónganse de pie los que levantaron sus manos. Muy bien, ahora voy a pedirles que pasen acá al frente, no les dé pena. Pasen al frente, no les dé pena. Voy a orar, voy a bendecirlos en el nombre de Jesús. Denles un aplauso. La iglesia, contenta, feliz, les da un aplauso. Cristo ya está dentro de sus corazones. Jesucristo es Dios y para Él no hay nada imposible. Su salvación ya es un hecho. Todos sus pecados, por terribles que hayan sido, los pecados que nadie sabe, ni sus padres, ni sus esposos, ni sus hijos, Dios sí los conoce y Él ya se los perdonó con la sangre de su Hijo. Jesucristo pagó por sus pecados. Ustedes son limpios ya. Todos sus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. Ustedes tienen vida eterna. Ahora, cuando muramos, vamos a ir al cielo. No tengan temor, no van a ir a ningún lugar, ni purgatorio, ni limbo, no existe eso. Vamos directo al cielo. Cuando uno muere, va al cielo o al infierno. Pero ustedes y yo y los que creen en Cristo vamos a ir al cielo. Por eso dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hay 22 gozos en el cielo. Hay gozo en el cielo. ¿Y saben qué? Lo que ustedes no se imaginan es que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y su nombre, el de ustedes, hoy 9 de agosto del 2015, está siendo escrito. Y dice que ese libro es el libro de la vida que solamente Jesucristo va a abrir en aquel día. Y sus nombres están ahí. Cuando pase lista, tú vas a decir presente. Amén. Un abrazo. Atrás de ustedes hay un hermano que les va a dar un abrazo.